Lo que pasa es que cada uno nos tenemos que aplicar esto. Apliquémoslo cada uno, ¿no? Yo sé que a algunos les parece que este discurso, que esta reflexión es, bueno, pues una pretensión de ser equidistante, de querer no tomar partido, de querer... Y creo que ese tipo de lectura política no entiende, ¿no? No entiende lo que es la doctrina social de la Iglesia, que no busca más que el amor a la verdad. El amor a la verdad. No tenemos que tener miedo a la verdad, porque la verdad nos hace libres, la verdad nos interpela, la verdad nos recuerda que todos tenemos que convertirnos. La verdad nos dice que el mundo no se divide entre buenos y malos, sino la verdad nos deja patentes que todos somos pecadores y que estamos llamados a la conversión. Hola amigos de Honor Ediciones, Aso Digital Content y Perlas Cristianas. Estamos aquí en una nueva entrega para ofrecerles pues lo que sería algo tan sencillo como un comentario a las palabras que hoy hemos escuchado en Sexto Continente de Monseñor Munilla. Y bueno, pues no me puedo resistir porque yo creo que una de las cosas que es importante verificar es cuando uno afirma, pero se queda en una afirmación y no se extiende. Y creo que las palabras que hoy voy a pronunciar no son precisamente para que me den flores y abrazos, porque habrá muchas personas que van a considerar que lo que estoy diciendo ni es correcto ni es verdad. Pero es mi corrección y mi verdad. Esta sí que es una opinión. Creo que cuando hemos sentenciado a Donald Trump directamente con sus afirmaciones, pues lo hacemos porque es difícil comprender las decisiones de un gobierno y de un Estado que toma para intentar eliminar lo que son las dos guerras que recibió de la era Biden, así como recibió la herencia de la ideología de género y cómo el gobierno americano, con fondos de los impuestos de los americanos, estaba distribuyendo ideología de género por todo el planeta. Y esa es la realidad. Pero hay que partir de un hecho elemental. Cuando Kissinger, hace muchos años, estábamos en la década de los 70, dijo una frase que ya muchos han olvidado, pero que yo, dentro de mi juventud, recuerdo. Y es aquella frase de América no tiene ni amigos permanentes ni enemigos permanentes. Y en el tablero de América, de Norteamérica, ustedes y yo hemos visto ya de todo. Hemos visto cómo gobiernos dictatoriales de derecha eran apoyados y también derrocados. Derrocados no por la fuerza de las armas, sino porque la ayuda la iban retirando. Ahora no nos vamos a ir a los años 70 con la dictadura argentina o con la dictadura del Salvador o con la dictadura de Nicaragua, ni nos vamos a remontar a las guerras que tuvo Estados Unidos en los años 20 creyendo que el Centroamérica era el patio de Estados Unidos. No vamos a ir tan lejos. Pero todo eso que he citado, es importante tenerlo presente cuando se habla en política exterior e internacional. La guerra de Ucrania, evidentemente, la comenzó el ataque Putin. Y Putin no es precisamente un demócrata. No lo vamos aquí a descubrir ahora, ¿verdad? Hemos leído historias que pondrían los pelos de punta en esas películas de espías que les gusta tanto filmar a los ingleses. Pero no podemos ser tan infantiles de creer que la situación generada por la invasión de Ucrania por Putin fue un hecho que determinó Putin aisladamente. No. Tenemos que recordar toda la historia de los 12 años antes de esa invasión, en la que había unos intereses que planteaba Rusia para su defensa y que la OTAN y Estados Unidos fueron poco a poco olvidando y pensando que el gigante dormido, Rusia, nunca actuaría. Esa es la realidad. No podemos pensar otra cosa. Pero si ponemos el foco en la otra afirmación que ha hecho Monseñor Munilla hoy en Sexto Continente, de Gaza jamás
a Israel. Tenemos que pensar lo pequeñito que es Israel y la cantidad de enemigos que tiene alrededor. Es decir, ¿hay algún país cercano a Israel que sea un país amigo con Israel? No. Todos le temen a Israel por su fuerza militar, menos unos no le temen a Israel, que son los terroristas. Los terroristas que el 7 de octubre decidieron hacer una incursión en Israel generando miedo, terror y, iba a decir, odio. Sí, porque en el fondo de esa incursión estaban buscando la respuesta de ese león, del león que es Israel, capaz de eliminar al ejército egipcio en 7 días, en la guerra de los 7 días. Cuando pensaban en los años 50 que Israel no tenía nada que hacer, se equivocaron. Pero esto es todo humanidad, es decir, esto es todo relaciones políticas. ¿Ustedes creen que los gobernantes europeos no tienen responsabilidad de todo lo que está sucediendo en esa guerra de Ucrania? No seamos tan infantiles de creer que todo el peso recae en que ahora Estados Unidos, con Trump a la cabeza, ha decidido cortar el grifo, dejar de poner dinero encima de la mesa. Pero Trump lo venía diciendo en sus elecciones, en su elección, y lo decía de una forma sencilla: no quiero más muertos, no quiero más guerra. A Biden tuvo 3 años para hacer algo, para parar la guerra, para sentar a negociar a Putin y a Zelensky. No lo hizo. ¿El por qué? Pues no lo sabremos nunca. No sabemos si es porque era un señor muy mayor que ya no estaba gobernando y manipulaban todos sus entes en torno a él, o porque le interesaba mantener la guerra. Desde luego, lo que sí parece un poco extraño, que Monseñor Munilla se plantee hablar de DJ Vance en su discurso, de poner encima de la mesa de cómo Europa está moviéndose hacia una dictadura del silencio, diciendo que fue incompleto, o que no dijo toda la verdad, o que... No quiero ser grosero con Monseñor Munilla, porque para un obispo que tenemos en la Iglesia Católica que habla, pues sería poco menos que insensato por mi parte. Pero cuando ponemos encima de la mesa argumentos, no nos podemos quedar en argumentos limitados. Monseñor Munilla ha dicho que la soberanía de Ucrania bien valía 360.000 millones de dólares. ¿Qué dinero ha puesto Europa de esos 360.000 millones que le ha costado a Estados Unidos? Europa, que tenemos la guerra a un paso, a unas horas de avión. Claro, ustedes se preguntarán por qué hago este editorial y lo suelto y lo marco. Pues porque en el fondo, el único que ha intentado poner algún argumento encima de la mesa para volver otra vez el sentido común a nuestras sociedades es Trump. Evidentemente, Trump no es un político que se salga de lo que los políticos son, que es que hacen política, toman decisiones, se equivocan, son humanos. Pero yo aquí les traería, simple y llanamente, les traería aquí a los que son católicos, que recuerden el rey David. Rey David, lo ponemos encima de la mesa, el elegido por Dios para llevar a su pueblo Israel, y del cual es descendencia el mismo Cristo. No podemos pensar que cuando uno gobierna, va a gobernar de forma que no le podamos sacar ningún pero, ninguna forma. Pero para un momento que hemos tenido sentido común en la política, pues es triste que no se diga toda la historia. Porque la historia de Ucrania y la historia de Israel es lo mismo. Es lo mismo. Es estar provocando hasta el límite, no hacer caso, probablemente porque Biden era un viejo chocho, y entonces, pues Putin, sabiendo la situación, entró en conflicto. Lo triste es que los dos conflictos de los cuales hablo son iguales. Son miles de muertos,
miles de destrozos, sin posibilidad de que se pueda recuperar ni una sola vida de todos los que han fallecido. Pero lo triste es que en el caso de Ucrania se llevaban más de 12 años cultivando esa situación, por no hablar de cómo los aliados, la OTAN, manejó el conflicto en Bosnia y cómo ese conflicto fue cerrado. Y eso no es precisamente que lo tenga yo que leer en un libro, porque yo lo he vivido. Y yo he visto lo que han dicho los gobernantes en ese momento y he visto a posteriori los resultados y la verdad oculta, como bien dice Munilla en su carta, que no soportamos la verdad. Ese es el conflicto. En distintas partes he publicado información sobre la guerra de Ucrania, sobre elementos que son cruciales para entender qué está sucediendo, pero no lo digo yo, lo dicen analistas bélicos, analistas políticos que llevan años siguiendo esa situación. El por qué ahora Europa se empecina en poner la bandera y sostener a Zelensky en una guerra que no tiene posibilidad, no tiene ninguna posibilidad, porque Putin ha conseguido que el pueblo ruso se mantenga incólume ante él. Evidentemente, ¿qué ocurre? Que ha buscado sus apoyos y los apoyos internacionales son suficientes para que Rusia siga resistiendo y siga ocupando territorio ucraniano. El conflicto entre Ucrania y Rusia se remonta muy lejos. Un día, en un vídeo en YouTube, veía que Khrushchev era ucraniano y lo ponían como diciendo que el pueblo ucraniano siempre había estado cerca del soviet. Mayor mentira no puede haber. Los ucranianos tuvieron que sufrir a los soviéticos en todo momento. Los ucranianos eran el gran granero de Rusia y como tal los han explotado hasta la extenuación. Los ucranianos han sufrido igual que todos los países circundantes de Rusia y de Alemania, el que el imperio prusiano y los soviets quisieran ampliar sus fronteras. Pero claro, llega un momento que las fronteras se tocan y tenemos necesidad de convivencia. Y aquí en España no les diré que seamos totalmente infantiles, porque nosotros, los españoles, también tenemos responsabilidades sobre nuestra política internacional. ¿Hacen algo nuestros políticos pensando en eso? No. Nuestro gobierno lleva pues casi 8 años regalando dinero, haciendo lo mismo que hace la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, a políticas de ideología. Es así de la realidad. Ayer escuchaba a un analista que decía más o menos que durante la Guerra Fría el gasto en armamento era del 7% en Europa. El 5% cuando el telón de acero cayó. Y poco a poco ha ido cayendo. Ha ido cayendo. Europa se lo ha ahorrado. Estados Unidos, evidentemente, por un afán imperialista, sí, ¿por qué no decirlo? Imperialista, de estar en todos los rincones del mundo, pues no puede permitirse el lujo de no tener esa capacidad militar distribuida en todo el mundo. Y además tiene los recursos tecnológicos y económicos para hacerlo. Rusia no puede hacerlo. No tiene esa economía. Piensen que Rusia es prácticamente la economía de España. Y sin embargo, ¿qué ejército tienen? Han sido capaces de mantener todo su sistema nuclear y al mismo tiempo todo el ejército. Alguien lo tiene que pagar, ¿no? Pues evidentemente lo paga el pueblo. Igual que lo paga en Corea del Norte el pueblo. Porque Corea del Norte tiene un ejército importantísimo, impresionante, a base de generar hambrunas en su sociedad. Esos son países comunistas. Lo único que nos queda en Occidente es la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de conciencia. Eso es lo único que nos queda. Ese es nuestro refugio. El poder decir aquí, en este micrófono o en la calle, lo que pensamos. Que no es para que nos den la razón o que nos aplauden o que nos digan que lo hacemos muy bien o que nuestras ideas son perfectas. No.
es simplemente poder expresarnos, poder construir una sociedad libre a base de poner ladrillos de opinión. Y ese ladrillo de opinión lo pone cada uno. Ese es el mérito de J. de Vance en su discurso de Múnich, señor Munilla. Ese y no otro. El que, si nos quitamos esa piedra fundamental, ¿qué es Occidente? Gobierno, política. Cuando Jesucristo mira a Pilatos y Pilatos mira a Jesucristo, le dice, ¿y qué es la verdad? Y se retira. No se quedó a escuchar qué era la verdad. Pilatos actuó como cualquier político en nuestro tiempo. Pero sin embargo, lo único que podemos tener es la posibilidad de ese Cristo predicando por las aldeas, llevando el Evangelio, despertando conciencias. No podemos, señor Munilla, ser tan simples y decir que la soberanía de Ucrania merece más de 360.000 millones de dólares. No es una cuestión de soberanía, es una cuestión de que los estados, en la situación en que estamos en el siglo XXI, tienen que empezar a aprender que sus decisiones políticas afectan y mucho a las acciones bélicas de los vecinos. Jamás, podrido de misiles, podrido de túneles, podrido de armamento, ¿de dónde salía tanto material? Quizá de las ayudas internacionales económicas. Esos 30 túneles o más de 30 túneles que comunicaban Egipto con Gaza o el Líbano, que ha sido un refugio casi como para ETA, Francia, en los años 70. Es que no tiene nadie responsabilidad, pues. Solo la tiene quien reacciona. En este caso Israel y Rusia, que evidentemente la tienen, pero la responsabilidad es de los que actúan en primer lugar. 7 de octubre, asesinatos, matanzas, secuestros, generar terror. Putin, avanzando en Ucrania creyendo que con tanques iba a llegar a Kiev y iba a doblegar al gobierno. No lo consiguió. Una cuestión simplemente de estrategia militar que le falló. La providencia, en este caso, va hablando. No podemos ser infantiles cuando hablamos de estas cuestiones. Sin libertad de expresión, sin el discurso de J. de Vance, lo que estoy diciendo aquí probablemente no podría decirlo. Sabe Dios si dentro de unos años lo podré decir. Pero mientras tanto, Monseñor Munilla, y ahora me dirijo a usted como obispo y yo como católico, la Iglesia Católica tiene una gran responsabilidad. Tiene la responsabilidad de sembrar libertad y verdad. Y eso le puedo asegurar, y usted lo sabe, que dentro de sus hermanos en el apostolado, es decir, otros obispos, dejan mucho que desear. Así que la próxima vez, cuando afilemos el lápiz para escribir una carta, si lanzamos un argumento, solamente le pido a Monseñor Munilla, como católico, que afile bien. Porque si no, me pasará con usted lo mismo que me pasó y me pasa con el Papa Francisco, que cuando habla de ecología, yo estoy radicalmente en contra de lo que dice, porque lo que dice hay argumentos suficientes científicos para al menos ponerlo en duda. Y sin embargo, él ha construido una cantidad de documentos papales en torno a eso que cuando menos es discutible. Si usted habla de política internacional, vaya más allá, porque si no, ocurrirá como las guerras prusianas de finales del siglo XIX, que nadie quería llegar al más allá y al final terminaron teniendo 2 guerras. La primera cruel, a tope, la guerra de trincheras, 3-4 millones de muertos, trincheras durante 11 meses, sitiadas, y la Segunda Guerra Mundial, que se llevó por delante 50 millones de personas. Un genocidio judío, la destrucción de casi todas las infraestructuras y, desde luego, después de esa Segunda Guerra Mundial vino
el consentimiento del ateísmo como la única esperanza para el hombre, que todavía hoy tiene sus efectos. Hasta aquí esta opinión, este editorial dentro de los canales de ASO Digital Content, ONER Ediciones y Perlas Cristianas, para que ustedes tengan en cuenta que crear argumentos hay que tomar todo, todos los datos, todos los hechos. Si no, esa creación de argumentos no se sostiene. Y repito, el discurso de J. de Vance es meritorio porque viene a decir que lo que estoy diciendo lo puedo seguir diciendo. Sin libertad de expresión, de prensa, de pensamiento y de objeción, ¿qué es Occidente? La verdad nos hace daño, ¿verdad? Hasta la siguiente. Chao.